San Mateo, capítulo 1, desde el verso 18. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 18. Este es el anuncio del nacimiento a José. Ya a María se le había dicho, como lo voy a explicar más adelante. Dice Mateo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Qué pregunta uno se hace? ¿Cómo? ¿Cómo así? Y Mateo nos va a decir, mira, fue de tal manera que correspondió a un nacimiento a la altura de Dios. Por ejemplo, dice, estando desposada María, su madre, con José, es decir, un compromiso para casarse. Era un compromiso más formal que los noviazgos que tenemos hoy, pero era un compromiso serio. Dice, antes que se juntasen, antes que vivieran como marido y mujer, como usted bien sabe, las relaciones sexuales propias de la vida de pareja, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, mejor, a pesar de que era justo, no quiso infamarla, sino quiso exponerla a vergüenza pública, porque él pensaba que ciertamente él sabía que ese embarazo no era de él, y por consiguiente a él le dolió aparentemente que su prometida había cometido infidelidad. Pues José está en esa disyuntiva y dice, quiso dejarla secretamente, sin exponer la vergüenza, sin decirle a la gente, mire lo que me hizo esta, mi prometida. No, quiso dejarla secretamente. Verso 20. Y pensando él en esto, sí, razonando, voy a tomar esta decisión. En ese momento dice, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y María dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él, solo él, salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora el evangelista Mateo agrega, todo esto del nacimiento a la altura de Dios sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, aquí se refiere a Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Termina diciendo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Unos breves segundos vamos a orar con reverencia, inclinemos nuestro rostro. Señor de la gloria, en esa mañana quiero darte las más infinitas gracias por el privilegio de un día nuestro Salvador Jesucristo haber venido a mi vida. Un día este hermano en la presencia del Señor, don Emilio, tomó en cuenta a tu siervo, un joven, para que fuera instrumento en tus manos para predicar. Pero hoy mirando atrás entiendo que fue un acto de tu gracia y de tu soberanía. Y por tantos años nos has dado este privilegio de predicar y enseñar tu palabra. Y ahora mismo es un acto privilegiado que ante tantos hermanos y amigos me permitas presentar lo que Mateo relata.
un nacimiento a la altura tuya, oh Dios. Bendice estos pensamientos y palabras, y que el Espíritu Santo, así como obró en el vientre de María para la concepción de este niño sobrenatural, que haga esa obra, pero ahora en la mente y los corazones de los hermanos para obedecer tu palabra, y de los amigos para conocer a nuestro Salvador como Emmanuel, como Jesús, como Dios con nosotros, como Jesús Salvador. Gracias, oh Dios, por nuestros hermanos que han preparado esta actividad, y una bendición por los años por venir para nuestros hermanos de Pedro Brand. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén, amén. Bien, como decía, Mateo comienza, como decimos nosotros los profesores de lengua, con la tesis. Y decimos que la tesis es la idea principal que él va a desarrollar. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y entonces uno le pregunta, ¿cómo así, Mateo? ¿Qué tú quieres decir? Dice, te lo voy a explicar, en mi caso, con 4 ideas de apoyo. La manera del nacimiento de Jesucristo indica que fue un nacimiento a la altura de Dios. En el Antiguo Testamento hubo nacimientos a la altura de Dios porque fueron obras de Dios. Por ejemplo, tenemos un caso, el caso de Sara, la esposa de Abraham. Por razones de edad y porque ya había pasado su tiempo fértil por la edad, Dios la utilizó por medio de su esposo Abraham como un acto milagroso para indicar que Dios es soberano y los planes de Él nadie le da opinión. Nadie le pidió la opinión a Dios para decirle, Señor, pero tú le prometiste a Abraham un hijo, y ya Abraham, mira, el pobre, no nada, y la mujer tampoco. Nadie le dijo eso a Dios. Pero en el caso del nacimiento del Señor Jesucristo, está a la altura de Dios como nunca antes ni nunca después iba a suceder. En primer lugar, notemos que la concepción fue obra de Dios. En el Nuevo Testamento hay 2 relatos de el anuncio de la concepción y nacimiento del Señor. El Evangelio según San Lucas, si usted tiene la oportunidad, relata el anuncio a María. En este caso, el ángel Gabriel se le aparece a María y María se sorprende por un saludo tan especial, una visita tan especial. Y el ángel le dice, no temas, María. Bienaventurada, dichosa tú, muy favorecida, el Señor está contigo. Y le anuncia que ella iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para la concepción de su hijo. María aún se sorprende más y le dice, pero ¿y cómo será posible esto? Porque yo soy una virgen, estoy comprometida, pero yo no he tenido relación, ni voy a violar ese mandato. Dice, no te preocupes, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti y todo el proceso ya será posteriormente conocido. María dice, hágase conmigo, hágase con su sierva lo que Dios ha decidido. Así que miren, primero Dios le da el anuncio a María. Ahora, señores, miren lo que hace María. Oigan lo que hace María. María sabía muy claro que ella no podía ir donde José. Y José, mira, estoy embarazada, el Señor se me apareció. María, por favor. ¿Sabe por qué José no lo iba a creer si ella se lo decía? Porque era que nunca en la vida se había visto que un ser humano sería engendrado sin intervención de un hombre. Oiga bien, ¿y sabe lo que hace María? Inmediatamente se da el anuncio, ella se va donde una pariente llamada Elizabeth y dura 3 meses allá.
Y lo hace para que cuando regresara a su casa, ya se viera la barriga. Entonces, ahí es que aparece el relato, 3 meses después. Entonces, José efectivamente ve el asunto y piensa lo que todo hombre hubiera pensado. María no se lo dijo. José, lógicamente, está pensando que hay un acto de infidelidad. Pero ¿sabe lo que hizo María? ¿Sabe lo que hizo? Y eso se lo digo yo ahora a los hermanos. María, en su mente, entiendo yo, ella dijo, si Dios me lo dijo a mí, se lo va a decir a él. Yo no se lo puedo decir, porque si se lo digo, no me lo va a creer. Y yo le digo esto a mis hermanos. Hay momentos en la vida en que uno tiene que ser como María. A veces uno pasa por situaciones que tú te quedas expuesto a la vergüenza por servir a Dios, pero no hay manera de demostrarlo, porque si tú lo dices, lo embarra, lo pones peor. ¿Y sabes lo que hay que hacer? Hay que hacer como esta mujer, creerle a Dios. Dios me va a vindicar. Hay momentos en mi vida donde yo fui acusado. No tenía manera de defenderme. No tenía manera de demostrar lo contrario. Y a Dios las gracias, que aunque es verdad que en el momento uno reacciona indignado, molesto por las acusaciones, pero Dios vindica al que cree en Él. Dios, tarde o temprano, mi hermano, si eres fiel al Señor, Dios te va a defender. Y este nacimiento, como yo acabo de decir, es una concepción por obra de Dios. En la Biblia se menciona 4 procesos que Dios utilizó para el nacimiento de una persona. En primer lugar, un hombre sin intervención de mujer ni de hombre. En este caso, ¿quién es? Adán. Dios crea a Adán sin intervención de un hombre y sin intervención de una mujer. En segundo lugar, una mujer de un hombre sin intervención de una mujer. En este caso, Eva. De la costilla de Adán, Dios tomó y forma a la compañera. En tercer lugar, lo que es la relación normal. Todos nosotros venimos de una relación de nuestros padres. Eso es ¿verdad? El proceso normal. Pero ¿qué resulta? En el caso del Hijo de Dios tenía que ser singular, de una manera nunca antes ni nunca después. En este caso, Dios interviene directamente en una virgen para que quedara claro que era obra de Dios. Oiga lo que yo acabo de decir. No es que María era una mujer la más santa del mundo. No, era una mujer santa, era una mujer temerosa de Dios. Lo vimos cuando ella le acepta el encargo. No. Yo pregunto, ¿pudo haber Dios utilizado a una mujer casada y haber hecho la concepción milagrosa? Sí, pero ¿qué pasa? ¿Quién iba a creer eso? Nadie. Por eso es que ustedes encuentran, mis hermanos, en los evangelios, que a Jesús se le acusa de ser hijo de fornicación. Los judíos, hasta el día de hoy, dicen Jesús fue hijo de un hombre llamado Pandera. Todavía hasta el día de hoy, y se han resistido. Pero quiero decirle a mis amigos queridos que nuestro Señor tenía que ser así porque era la manera de Dios demostrar que Él era Dios y que en la persona de Jesucristo, en la única persona, iba a coexistir la naturaleza humana por parte de María y la naturaleza divina por ser el Dios. Y tenía que ser así porque tenía que ser un ser humano el que muriera por ti. No podía venir un ángel a morir por nosotros. No podía ser un animal. En el Antiguo Testamento Dios utilizó los sacrificios de animales como un tente ahí
hasta que llegara el momento de que viniera el Hijo de Dios. Pero tenía que ser divino para que nos representara a todos, para que nos sustituyera a todos. Por eso la muerte de Cristo nos representa y tiene el valor potencial de salvar al más vil pecador. Un nacimiento a la altura de Dios por su concepción, obra de Dios. En segundo lugar, ¿cómo fue el nacimiento del Señor? Su adopción fue obra de Dios. Como ya expliqué, María no le dijo a José, no se lo comunicó. Y ella confió en que Dios se lo iba a decir como se lo dijo a ella. Ciertamente, José está ante el dilema de qué hacer. Noten que cuando yo leí el verso número 19, yo lo leí de la manera siguiente, que es el sentido. José, su marido, a pesar de que era justo, no quiso infamarla. La idea es la siguiente. En el tiempo del nacimiento del Señor, la ley le daba toda la razón a José. Pero aparte de eso, la presión social obligaba a José a abandonar a su esposa, a su prometida. Así que José tiene el dilema como justo, es decir, como hombre apegado a la ley. Él debía exponerla a vergüenza pública, porque esa era la ley. Hoy para nosotros, hoy ya el mundo ha cambiado y no es así. Así que José, como un hombre recto, como un hombre que debe hacer lo correcto ante la ley y ante la sociedad, dice, por amor a ella, no lo voy a hacer. Si lo hubiera hecho, él tenía toda la razón. La ley le decía que sí. Por eso era recto, por eso era justo. Pero privó más el amor que la ley. Y por eso Dios le envía el ángel en sueño y le dice, José, no temas recibir a María como tu mujer. De nuevo quiero sacar una aplicación aquí. Dice Santiago en su carta que la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo lo voy a repetir, óyelo bien. La misericordia triunfa sobre el juicio. A lo mejor mi hermana ha tenido un marido difícil, marido que solo tú sabes. Lo justo, lo recto, es que tú digas, no puedo seguir con este hombre. Eso sería lo justo, lo recto. Pero Dios te dice, ten misericordia de él. Es lo que dice Pablo a los Corintios. No abandones, a menos que haya una situación de fuerza mayor. Por ejemplo, hace ya muchos años nos tocó tratar un caso en nuestra asamblea. Ella creyente, él inconverso, o no cristiano, para que me entiendan mejor. En par de ocasiones nosotros la vimos a ella magullada, pero ella decía, no, 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 hasta que llegó el día en que él la amenazó de muerte. Y nosotros le dijimos, no, señora. Hasta ahí terminó la relación de misericordia y de amor. Porque si te queda, te mata. Y mire, ¿sabe qué pasó? Para que usted vea. No pasó un mes que el hombre cayó enfermo y murió. Juicio de Dios. No lo hizo ella. Juicio de Dios. Por ello, yo le digo, mis amados hermanos, en el caso de José, primó la misericordia. ¿Cuántas veces uno, mis queridos hermanos, ha sido o traicionado, o ha sido engañado, o ha sido
calumniado. Y el derecho de uno, del orgullo, es exigir un reparo. Hombres como José me enseñan la grandeza de Dios en esta persona. Prefirió soportar lo que hubiera sido el acto de justicia por amor a ella. La adopción viene a colación porque ¿qué pasa? Suena bonito a la luz de hoy, pero como yo dije hace un instante, entre muchos se corrió la voz. Mira, este hombre, la mujer le fue infiel y mira cómo él vive como si nada, manteniendo un muchacho ajeno. Y él tuvo que haber vivido eso, José. Pero él prefirió haber sido deshonrado ante la opinión pública y servirle a Dios. Por eso él acepta el desafío de Dios de adoptar a este hijo. El nacimiento de Jesucristo fue así, a la altura de Dios. Primero, por su concepción. Segundo, por su adopción. Tercero, sigue diciendo, dice el texto, dice, y dará a luz tu mujer un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En tercer lugar, la declaración de su nombre es obra de Dios. Una de las cosas, ¿verdad?, que uno disfruta como esposo, sobre todo con su primer hijo, ¿verdad?, porque es el primero. ¿Qué nombre le vamos a poner? Eso es una experiencia que uno disfruta como pareja. Y yo recuerdo que mi esposa y yo estábamos un día hablando acerca de eso. Y yo le dije, mi deseo, si el Señor me lo concede, es que nazca una hembrita. Y yo le tengo el nombre, le dije a ella, me gustaría ponerle Natalia, porque Natalia significa natalicio. Y yo le dije a mi esposa, quiero honrar al Señor con el nombre de Natalia, porque Natalia es natalicio. Pero ¿sabe qué pasó? Y se lo digo a las primerizas, no se lleve de que barriga puyúa que eso es macho, es un soberbio. Esta barriga puyúa, macho. Todo el mundo en mi iglesia decía que era macho. ¿Qué tú crees? Ya yo estaba condicionado, ya yo estaba esperando mi varón, pero mi deseo siempre fue una hembra. Así que cuando fui a la clínica con la suegra, dice mi suegra, eso lo dijo ella, que cuando la enfermera salió y dijo que era hembra, dice que yo brinqué tan alto que ella pensó que yo iba a chocar en el techo. Dije, gracias. Si me hubiera enviado un varón, lo hubiera querido igual, pero ese era mi deseo. Viene el segundo y yo le digo a mi mujer, yo quiero otra hembra. Ay, sí. Yo no quiero varón. ¿Sabe por qué? Le dije yo a ella. En mi casa éramos 7, 5 varones y 2 hembras. Y murieron las 2 hembras. Digo, yo estoy harto de varón en casa. Yo quisiera otra hembra. Y entonces ahora viene el nombre. ¿Y qué nombre ponerle? Yo le dije, me gustaría ponerle Natasha. Porque Natasha es en ruso natalicio. Así que mis 2 hijas se llaman Natalicio y Natalicio, en honor al Señor. Y Dios es tan grande y me premió tanto que la flaca se parece igualita al papá, con el piquito de la boca, igualito al papá. Entonces yo soy un hombre feliz y le doy gracias al Señor. Pero resulta que en el caso del Señor, no es José que le va a poner el nombre, no es María. Ay, caramba, yo quería ponerle José. No, José. Vas a ponerle Jesús, porque en el mundo judío los nombres tienen significación. No es como nosotros que le ponemos, óigame, yo que doy clase en la universidad y todos los semestres tengo 400 y pico de estudiantes,
Los nombres más raros se lo están inventando hoy. Mujeres, no se pongan a inventar poniendo nombres rarísimos. Mire, hubo un muchacho, de eso hace varios años, y yo nombre no recuerdo, imagínense, 400 cada semestre, que nunca se me olvidó el nombre, Bikloshkli. Y le digo, ven acá muchacho, tú eres ruso. Y dice, no, mi papá inventando. ¿Qué es eso? Nombre. Digo, pero tú eres ruso, muchacho. ¿Cómo tú te llamas? John Williams Pérez. Oye, ¿qué es eso? Póngale su nombre bonito en español, pero se lo dejo de tarea. En el caso de este niño, no podía ser otro nombre, porque el nombre iba a representar la misión por la que él iba a venir. El nombre Jesús viene del griego Jesús, y Jesús viene del nombre hebreo Josué o Yeshua. Ustedes lo oyen mucho, ¿verdad? A los judíos, Yeshua. Y Yeshua en hebreo significa mi Dios es Salvador o Dios es Salvador. Por ello, tenía que ser un nombre divino, dado por Dios. No podía ser dado por los padres, porque Dios quería dejar claro la misión para la cual vino ese niño. Y dice el ángel, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El énfasis es el siguiente: Él y solo Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo no sé si hay alguien aquí que profesa la religión católica. Lo que voy a decir no lo digo jamás en la vida para que usted se sienta incómodo, ni para ofender a nadie que sea católico. En la Biblia, nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. En la Biblia, nuestro Señor Jesucristo es el único que murió en la cruz del Calvario. En la Biblia, si cree en el Señor Jesucristo, será salvo. En la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. María, una gran mujer de Dios. María, sí, una mujer entregada, una mujer santa, consagrada a Dios, pero no más de ahí. No más de ahí. No intercesora. No aparece en ninguna parte un verso donde un ser humano le diga, María ruega por nosotros, María intercede por nosotros. Y es más, hace unos días se celebró y salió en el periódico un artículo de Monseñor Carpio, donde hablaba de la Inmaculada Concepción de María. No, en ninguna parte. Inmaculada Concepción de Jesús, pero no de María. Y cuando me preguntan por qué yo sostengo eso, y yo le digo porque eso es lo que enseña la Biblia. Recuerdo una profesora hace muchos años que trabajaba en un colegio. Cuando yo le dije eso, me dijo, ustedes siempre que la Biblia y la Biblia. Y yo le digo, momento, maestra. Usted es católica, sí, pero en la misa, cuando dicen, leen los evangelios o leen los profetas, el que termina de leer, ¿qué dice? Palabra de Dios. ¿Y usted qué dice? Te alabamos, Señor. Entonces es la Biblia la que debe tener la última razón. Termino con el cuarto y último pensamiento. Un nacimiento a la altura de Dios. Su concepción virginal. Su adopción. El nombre relacionado a su misión. Y finalmente, dice Mateo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor.
por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Su promesa o profecía es obra de Dios. Este verso está tomado del profeta Isaías. Isaías escribe aproximadamente sobre este suceso en el año 734 antes de Cristo, cuando sucede esta profecía. Y esa profecía la da Dios a un rey llamado Acaz. Acaz tiene una situación que él no sabe qué hacer. Dos pueblos se unieron para sitiarlo, porque Acaz se había negado a unirse a ellos contra un enemigo común que era el más poderoso. Pero Acaz está temblando, no sabe qué hacer. Y Dios le dice por medio del profeta: no temas, no van a prevalecer contra ti. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que de esa línea vendría el Mesías. Y Dios le dice: es más, mira, te voy a dar la oportunidad, pide cualquier milagro que yo haga para que tú veas que lo voy a hacer. Pide una señal para que tú veas qué clase de Dios es el tuyo. Pero acá tenía su plan hecho, no creyó. Le dijo: no, yo no voy a tentar al Señor mi Dios. Mentira, hipocresía. Él tenía su plan hecho. ¿Sabe lo que hizo? Le envió una carta vía, como decimos hoy, vía ministro de Relaciones Exteriores al rey Tiglat-Pileser III, que era el rey de Asiria, el ejército más poderoso. Ven, únete conmigo. Y efectivamente Tiglat-Pileser lo hizo. Y cogió a uno de los reyes, de los dos que se unieron contra Acaz, destruyó la ciudad y mató al rey. Pero Dios, por medio del profeta, le dice que por cuanto no creíste, el Señor mismo te va a dar la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, para enseñarte que Dios está con nosotros. Fin de nuestra reflexión. Dije al principio que quería compartir con ustedes en esta mañana un nacimiento a la altura de Dios. Y qué mejor pensamiento que lo que termina diciendo Mateo. Todo esto anterior, su concepción, su adopción, su nombre, dice: todo esto sucedió por lo que dijo el Señor. Y en esta mañana yo quiero decirte, mi amigo, que todo esto que yo te he dicho es palabra de Dios. Lo puedes buscar. No te lo digo porque lo dije yo, ni porque lo digo con atrevimiento. Siempre le digo a la persona: ahí está, usted puede leer. Y el gran mensaje que quiero dejarte para el final es precisamente que cuando celebremos en nuestros hogares, poco o mucho, lo que Dios te dé, no dejes de darle gracias al Señor junto a tus hijos, el 24, el 25, el día que se reúnan, y diga: Señor, gracias por el nacimiento del Señor, porque en esto tú nos estabas diciendo que tú estás con nosotros. Dios está con nosotros para asistirnos en nuestras pruebas. Dios está por nosotros para ayudarnos en nuestra vida de santidad. Dios está con nosotros, mi amigo, para enseñarnos que en la persona de su Hijo hay perdón de pecados, que es la razón primaria por la que Él vino. Y por ello, nunca hago llamado de que venga aquí delante, levante la mano. No, porque Dios conoce tu corazón. En esa mañana te damos las gracias por haber venido a compartir con nosotros este tiempo con mis hermanos de Pedro Bram. Y te doy las gracias por permitirme decirte esta palabra. Pero Dios te dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y usted la ha oído por la palabra y abre su corazón, yo vendré a él. Acepta a nuestro Señor y vas a celebrarlo a la altura de Dios. Mis hermanos, que Dios les bendiga.
Mis hermanos, gracias por la invitación y que disfruten del resto del día. Dios les guarde.